han sido los trabajos que ha desarrollado la empresa CAMSE en el país? Bueno, CAMSE es una empresa estatal de China. Entonces su función es hacer construcción de diferentes obras de infraestructura o de industrial fuera país y hacer la transferencia tecnológica con los países hermanos. Quisiera mencionar que, bueno, es una empresa de gobierno de Estado y nosotros somos funcionarios. Funcionarios de Estado. Funcionarios de Estado. O sea, nosotros no somos empresarios privados. O sea, lo que trabaja la empresa es algo para el gobierno, ¿no? ¿Cómo empiezan a desarrollar un trabajo? ¿Cuál es el acuerdo al que llega la empresa CAMSE con las autoridades de gobierno, con el Ministerio de Obras Públicas, para empezar a trabajar? ¿Cuáles son los trabajos que se desarrollan? Vamos a decir que las licitaciones que nosotros participamos, ¿no? Algunos ganamos, algunos no ganamos, pero cuando en el suministro de maquinarias o en la construcción de plantas industriales, nosotros siempre analizamos su factibilidad técnica y comercial, ¿no? Para realizar una evaluación para hacer si participamos o no participamos. Y muchas que hemos participado perdemos y algunos, o sea, hay pocos que nosotros ganamos, ¿no? Así. ¿Cómo cuántos proyectos ha realizado la empresa CAMSE en este momento en el país? En este momento yo creo que principalmente son 5 proyectos que estamos trabajando, ¿no? Desde el año 2009 era el proyecto de suministro de taladros y después viene otro proyecto de la construcción de la planta central azucarero, San Buenaventura. San Buenaventura. Sí, y después ferrocarril y después de potasio, ¿no? Pero yo quisiera mencionar, todo eso son a través de licitaciones. Bien, ¿cómo es eso? ¿Por un valor aproximado de más de 580 millones de dólares aproximadamente? Aproximadamente, todos juntos. ¿Todos juntos hacen un valor de 580 millones de dólares? Correcto, sí. Bien, hablemos ahora, saludando también al doctor Fernando Cortés. Doctor Cortés, bien, en este último tiempo se han conocido alguna documentación que es de conocimiento público en el que se habla, por ejemplo, de la gerente, en este caso, la doctora Gabriela Zapata, que tendría algún tipo de vinculación con justamente la empresa china CAMSE. ¿Qué tipo de vínculo tiene la señora Gabriela Zapata con la empresa china CAMSE? Bueno, la doctora Zapata ha sido contratada por la empresa CAMSE en su calidad de gerente comercial. Luego de haber sido valoradas varias postulaciones, la empresa ha convenido de que es el currículo más acertado y apto para la gerencia comercial. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se hace esa evaluación? ¿Se presentan varios profesionales? ¿Cómo se hace esa selección? Ha habido una convocatoria interna de la empresa. No nos olvidemos de que China CAMSE depende de una matriz del gobierno chino, pero sin embargo tiene también las atribuciones y las facultades de hacerlo internamente porque esta es una subsidiaria de Bolivia. En ese entendido tiene toda la facultad de contratar personal local, como el caso también de abogados, asesores técnicos externos bolivianos, ¿no? En este caso, la doctora Zapata ha sido una de ellas, beneficiada con el cargo de acuerdo a su experiencia y su capacidad. Experiencia y capacidad. Ella tiene, o sea, experiencia tanto en la parte comercial como en la parte legal. O sea, tiene una educación, o sea, completa en la parte jurídica, ¿no? Eso nos llama la atención, que hay poca gente que tiene 2 profesiones al mismo tiempo. Entonces eso nosotros lo evaluamos por su currículum.
Evaluaron que tenía 2 profesiones y les pareció una profesional completa, por eso fue elegida por la empresa. Correcto, así es. Por eso ha sido elegida. ¿Hace cuánto tiempo trabaja la doctora Zapata en la empresa? Yo me recuerdo que era final de 2013. 2013. Sí. Finales del 2013 comienza la doctora Zapata. Doctor, se habla de un supuesto vínculo entre el presidente del Estado y la doctora Zapata, a raíz de una serie de documentos que son de orden público, y se habla de tráfico de influencias. ¿Hay tráfico de influencias? Bueno, definitivamente, César, es a nuestro parecer, en primer lugar, nos parece una vil calumnia tratar de vincular a una funcionaria contratada por la empresa y pretender vincularla con contratos con el Estado, cuando en primer lugar no es función de la doctora Zapata tener contacto directo, porque ella no participa en los procesos de licitación. En ninguna empresa del Estado, llámese obras públicas, llámese caminos, carreteras, etcétera, ella ha tenido acceso, y eso se lo puede certificar de manera fehaciente y documentalmente por las instituciones del Estado. El trabajo de la doctora Zapata es estrictamente técnico, encomendado por la vicepresidencia de la empresa, y hablar de un vínculo o un tráfico de influencia es, desde un punto de vista legal, inaudito. En primer lugar, hacer referencia de que esto parte de un proceso de investigación periodística que inclusive por propio mandato de la normativa penal y la normativa constitucional está prohibido. En nuestro criterio pensamos de que ha sido una información estrictamente basada en probablemente en un documento fehaciente como es un certificado de nacimiento que pueda tener un vínculo con el señor presidente, pero para nosotros ese es un tema estrictamente ajeno, un tema estrictamente privado, hace a la vida personal de la doctora Zapata, y que de ninguna manera la empresa está o tiene competencia para valorar esos extremos. Para hablar de tráfico de influencia tenemos que hablarlo desde el punto de vista estrictamente legal, porque en todo delito hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. En este caso, para que haya el tráfico de influencias, tendríamos que decir que la doctora Zapata, atribuyéndose funciones o a nombre de, entre comillas, de un servidor o autoridad, hubiera intervenido influenciando un proceso de adjudicación. Es una aberración jurídica. Esto lo tendrá que, probablemente, las personas que han levantado este delito deberán probar dónde está el tráfico de influencia. Debe existir algún documento, debe existir alguna prueba fehaciente que pueda meritar esta calumnia, esta difamación, que en mi entendido como abogado la empresa ha tomado mucha observación, ha prestado mucha importancia al tema, y con toda firmeza podemos asegurar que la doctora Zapata no tiene ninguna injerencia. Es más, la empresa CANSE funciona, como lo dijo el vicepresidente, desde el año 2005, la doctora Zapata ingresa en el 2013, la mayoría de los proyectos son anteriores a esa fecha, es decir, de qué manera podría haber ella influenciado, traficado en la adjudicación de proyectos cuando la doctora Zapata ni existía en la empresa. Ahora, doctor, se habla de un tercer vínculo, se habla de un hijo. En el supuesto caso de que existiera o no un hijo, ¿podría haber tráfico de influencia? Suponiendo de que al haber ese vínculo existiría la posibilidad de beneficiar, digamos, a aquella persona que es parte de ese vínculo, en el caso de la doctora Zapata, en el caso del presidente Evo Morales. En primer lugar, habría que probar si existe o no el supuesto hijo. Vamos a creer en la palabra del señor presidente que no existe, que ha fallecido el menor, sin entrar al fondo, porque esto está prohibido por ley, hablar de un menor de edad, y menos en esta condición de un extinto menor de edad, por mandato de la norma constitucional. En ese entendido, no es requisito sine qua non, ni es un presupuesto procesal, ni constituye un elemento del tipo penal del tráfico o de cualquier delito tener un hijo con cualquier persona de este país.
Es decir, lo que se tiene que probar acá, que efectivamente, llámese que tenga o no tenga un hijo, se tiene que probar qué vinculación tiene con el presidente. Y nosotros hemos analizado esto con mucho cuidado, César, no solamente de la perspectiva de la contratación, de todos los procesos que ha tenido la empresa, sino también lo hemos analizado con mucho cuidado porque estamos ingresando en un tema muy delicado que es la intimidad y la privacidad, tanto de una mujer, que tenemos que respetar y dignificar en este caso, como el caso también de un menor, que exista o que no exista, ese no es el problema de fondo, sino cuál es la vinculación que podría tener ante la existencia o inexistencia del menor con el señor presidente. Nosotros categóricamente rechazamos esa afirmación y obviamente vamos a tomar las acciones legales que corresponda para de una vez dejar esto claramente establecido de que esto se trata de una simple calumnia o tal vez tenga un trasfondo político que a nosotros no nos interesa. Gracias, doctor. ¿Algo más que usted quiera decir? Sí, quisiera mencionar que nosotros tenemos un poco serio problema ahora por el amparo en el proyecto de ferrocarril Montero Pulo Pulo. Entonces, hay una denuncia, hay una demanda, ¿no? Entre el Ministerio y nosotros. Porque, bueno, nosotros siempre consideremos que, o sea, cuando no hay solución en el canal administrativo, tenemos que buscar el canal jurídico, ¿no? Y justo en eso estamos en proceso de buscar apoyo jurídico para defender nuestro derecho de la empresa, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tenemos en algunos casos conflictos, ¿no? Y esperamos este tipo de conflicto puede solucionar, ¿no? A través de canal jurídico o administrativo, ¿no? Pero yo no veo, o sea, donde hay influencia para que me ayude para solucionar, pero no lo veo. Entonces yo estoy trabajando, o sea, buscando apoyo de la embajada, de tribunal, ¿no? Para solucionar el tema. Hay muchas dificultades, entonces quiere decir que con el gobierno no estoy protegido, no favorecido tampoco. Claro, porque el Ministerio de Obras Públicas habría solicitado la ejecución, habría solicitado la boleta de garantía para ser ejecutada ante un supuesto incumplimiento. ¿Qué pasó con esta figura, doctor? Bueno, eso es clave, César, en esto. Si hubiera ese tal tráfico de influencia, esa injerencia de una funcionaria de la empresa Cancé en estos procesos de licitación, ¿cómo se explica o cómo explica a la gente que ha levantado estas afirmaciones de que el mismo Ministerio de Obras Públicas en 4 oportunidades ha rescindido el contrato? En 4 oportunidades. Frente a esa rescisión que nosotros hemos considerado unilateralmente arbitraria, hemos interpuesto una acción de revocatoria. No obstante, este recurso administrativo que no pudo prevalecer en esto, tuvimos que acudir a la vía judicial, hemos interpuesto un amparo constitucional y la Sala Penal Primera de la Corte Departamental de Justicia nos dio la tutela jurídica ofreciendo de que se deje sin efecto la resolución del ministro de Obras Públicas y se suspenda cualquier ejecución de las boletas de garantía. No obstante esta resolución de amparo constitucional, el ministro de Obras Públicas, nuevamente en fecha 22 de diciembre, rescinde definitivamente el contrato, es decir, si tuviera esa supuesta influencia de la doctora, no teníamos que haber acudido nunca a los tribunales a pedir justicia en este caso, y finalmente estamos en manos del Tribunal Constitucional, César. Doctor, permítame, está Cecilia Bellido con nosotros también compartiendo estos minutos. Cecilia, la estamos escuchando. Adelante, por favor, si usted tiene alguna consulta. Buenas noches. Muchas gracias. Importante la participación esta noche de ellos con relación a este tema y, por supuesto, el estatus de la empresa CAMSE dentro del territorio nacional. Escuchamos al vicepresidente, doctor Cortés, de la empresa CAMSE decir hace algunos instantes que van a tomar acciones legales. Nos gustaría saber acciones legales de qué tipo. Principalmente hemos podido
observar de que la intencionalidad está en perjudicar a la empresa a través de un supuesto tráfico de influencia. Acá hay dos víctimas en este caso. La empresa como tal, porque no se ha requerido en ningún proyecto, anterior o no a la intervención de la gerente comercial, la doctora Zapata, ha habido esa injerencia del Estado boliviano en los proyectos. Por lo tanto, hay una víctima que es la propia empresa. Y por otra parte, la gerente comercial, que es la doctora Zapata, que se ha sentido también perjudicada al ser involucrada en un supuesto hecho de corrupción, con el pretexto, si se quiere, o por una investigación periodística de que ella mantendría una relación sentimental con el presidente de la República del año 2007, cuando en ese entonces la doctora, reitero, no tenía ninguna participación en la empresa. Doctor, cuando habla de acciones legales, vuelvo a repetirle, las acciones se dan contra quienes denunciaron este hecho. ¿Cuál será el camino que van a seguir ustedes y cuál es el estatus actual de la doctora Zapata dentro de la empresa, después de todo esto que ha ocurrido en las últimas horas? En primer lugar, las acciones legales vamos a interponer contra el periodista Valverde, quien fue el que ha hecho estas afirmaciones y lo dijo públicamente que él es responsable de lo que dice. Entonces todo lo que se alega en derecho se debe probar. Entonces vamos a tomar las acciones que correspondan en lo que se refiere a esta denuncia relacionada con la empresa. En la segunda parte de su pregunta, la doctora sigue siendo actualmente funcionaria y no hay ningún motivo para que ella esté desvinculada de la empresa CAMSE. Doctor, una consulta más que sería importante que también el país lo conozca, porque se hablaron aproximadamente, y hemos escuchado atentos la entrevista, de 7 proyectos adjudicados a la empresa CAMSE desde el año 2005 hasta la fecha. ¿La empresa participó en alguna adjudicación por invitación directa o todas han sido adjudicaciones o licitaciones en este caso? Si no me equivoco, y eso me va a dejar aclarar el vicepresidente, la mayoría de las licitaciones han sido públicas e internacionales. Nos hemos presentado como cualquier empresa internacional. Ahora, tal vez el señor vicepresidente nos pueda indicar si hay alguna por invitación directa en esos proyectos. No creo que haya alguna vez la invitación directa o contratación directa, porque en este país no existe eso, ¿no? Entonces nosotros siempre participamos en las licitaciones y algunos que participamos ganamos y algunos que no, pero yo creo que la mayoría no lo ganemos porque hay mucha competencia en el mercado. ¿Cuántas se presentaron aproximadamente? Yo no me recuerdo, pero hay bastantes porque hay muchos proyectos y nosotros tenemos que hacer muchas evaluaciones. Y hasta que hay muchos casos que nosotros presentamos como candidatos, pero últimamente de repente por la falta de preparación de documento no lo participamos, pero eso son trabajos diarios de preparar muchos documentos para licitaciones, pero en ningún caso hubo contratación directa, pero casi no existe en el mundo. Simplemente me permite, César, hacer una puntualización. Sí existe en nuestra normativa la invitación directa. Es correcto. Que valga la aclaración. Simplemente decir, y también de forma categórica, lo ha dicho el vicepresidente, no tenemos ninguna invitación directa que podría calificarla de alguna injerencia, decir el gobierno boliviano nos ha invitado y no sabemos por qué, ¿no? Todo esto es un proceso en la cual tiene una comisión técnica de calificación, tiene un comité jurídico, es decir, acá no participa solamente en la máxima autoridad ejecutiva, participa una persona. Entonces, cuando hablamos de un sujeto activo de este delito, seguramente las personas que están alegando este tráfico de influencia nos tendrán que decir quiénes. Son varias comisiones que califican un proceso. Bien, doctor, muchísimas gracias. Cecilia. Sí, doctor, gracias. Una última consulta, porque usted hacía referencia hace algunos minutos que sí se van a seguir acciones legales porque la empresa se siente perjudicada con esta denuncia que ha sido pública, incluso a nivel internacional ha tenido repercusiones, igualmente para el vicepresidente. ¿Están abiertos como empresa
extranjera a cualquier tipo de investigación, como se está pidiendo en este momento por parte de la oposición, para desvirtuar cualquier tipo de denuncia de tráfico de influencias o conflicto de intereses, que es otra figura también dentro del ordenamiento jurídico? ¿Abiertos a cualquier tipo de investigación, doctor? No solamente estamos abiertos, sino que pedimos al Estado boliviano de que se nos investigue cada uno de los proyectos, todos y cada uno de los proyectos, cómo se han presentado, que se nos revise la documentación y la capacidad técnica que ha dejado China Cancé en estos proyectos. Bien. Bien, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor Fernando Cortés, asesor legal de la empresa china Camsé. Gracias al señor. Muchísimas gracias.